Buenos días. En las unidades educativas, tanto docentes como estudiantes frecuentemente confunden la medición con la evaluación. Por lo general, son utilizadas equivalentemente. Por tal motivo, consideramos relevante diferenciar las características de la una con la otra. Ahora nos conectamos con el estudio donde nuestra compañera Joana Blasio llevará a cabo un diálogo acerca de las diferencias que existen en el proceso de evaluación y medición. Gracias, compañera Ana. Buenos días, estimados televidentes. En esta ocasión agradecemos la asistencia de las profesionales en educación, las licenciadas Sara Calero y Diana Chamorro, docentes de la Unidad Educativa El Rincón del Aprendizaje, con quienes abordaremos estas teorías de gran controversia. Empecemos. ¿Ustedes consideran que medir y evaluar son lo mismo? Muy buenos días, estimada Jonita. Agradezco por su invitación a este prestigioso medio televisivo. Bien, en mi opinión puedo indicar que estos dos conceptos, aunque suelen usar como sinónimos intercambiables, en términos técnicos, medir y evaluar no son lo mismo. Poseen diferente significado, porque si bien es cierto, la medición es un proceso cuantitativo en el cual se establecen resultados de aprendizaje claros y medibles, con la intención de asegurar que los estudiantes tengan suficientes oportunidades para alcanzarlos. Es decir, se refiere a un proceso sistemático en el que se establecen saberes esperados. Por tal razón, la medición del aprendizaje es necesaria para verificar si un alumno ha aprendido y ha alcanzado las competencias requeridas. Se puede comprobar que ha desarrollado destrezas, habilidades, capacidades y que puede desempeñarse adecuadamente en tareas implicadas. Buenos días. Agradezco la invitación a este programa educativo. Con respecto a la pregunta si evaluar y medir es lo mismo, yo considero que no, porque a diferencia de la medición, la evaluación es un proceso realizado de forma cualitativa, que otorga un juicio de valor, con la finalidad de tomar decisiones pedagógicas, de tal manera que se mejore el proceso de enseñanza-aprendizaje y el sistema educativo. Sara, usted mencionó que la medición es un proceso cuantitativo. ¿A qué se refiere con esto? Respondiendo a su pregunta, la medición en educación es un proceso cuantitativo. ¿Por qué? Es un proceso en el cual se asignan valores numéricos a atributos observables y no observables, con reglas claramente definidas en el aprendizaje, a través de la ejecución de tareas del estudiante. En palabras simples, medir es calificar de una manera numérica la cual determina la magnitud que el estudiante ha aprendido. Por ello, la evaluación solo alcanza solidez cuando hay evidencia que lo respalda, y los datos numéricos que aporta una buena medición son precisamente eso, evidencia relevante. Gracias por su respuesta, Sarita. Diana, entonces, ¿qué significa que la evaluación es un proceso cualitativo? La evaluación es un proceso cualitativo porque utiliza instrumentos escritos o no escritos para recolectar información y que luego de analizarla puede emitir un juicio de valor sobre ella. Por ejemplo, en la labor docente, cuando analizamos el trabajo de un estudiante y las mejoras que ha desarrollado en la producción, estamos emitiendo un juicio de valor, es decir, estamos evaluando, a diferencia de la medición, en donde el docente debe traducir esta valoración a una expresión cuantitativa. Gracias a su intervención nos ha quedado claro la diferencia entre lo cualitativo y cuantitativo en la medición y evaluación. Continuando con el diálogo, de acuerdo a sus experiencias, ¿qué les ha permitido la medición y evaluación respectivamente en el proceso de enseñanza? La medición permite obtener información relevante para comparar los resultados, siendo un instrumento óptimo en el accionar del docente, el mismo que le ayudará a determinar qué etapa ha alcanzado el estudiante con su aprendizaje, para monitorear su progreso a lo largo del tiempo, influyendo de esta manera en la toma de decisiones sobre las experiencias de aprendizaje más apropiadas para cada individuo, y en base a esto diseñar o implementar políticas educativas de acuerdo a las características e intereses de los estudiantes. Por el contrario,
En el proceso de enseñanza, la evaluación permite que los estudiantes reflexionen y justifiquen su propio trabajo y el de sus compañeros. Es decir, la evaluación permite que los estudiantes autoevalúen y coevalúen el proceso de aprendizaje. Estimadas docentes, ¿qué se puede observar mediante la medición y evaluación correlativamente? Por medio de la medición se puede observar el grado de dominio que posee el estudiante sobre el contenido de determinada materia, en el que se visualizan las competencias, las habilidades, destrezas, conocimientos, valores, actitudes logrado por los estudiantes. Las mediciones de desempeño educativo hacen falta para investigar formas de mejorar el aprendizaje de los estudiantes y para efectuar el seguimiento al rendimiento de los estudiantes a través de los años, lo que es de suma utilidad y se requiere diseñar nuevos programas o políticas en este sector. En el caso de la evaluación, permite apreciar las tareas y actividades que realizan los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Es decir, permite observar las habilidades, capacidades y actitudes, las cuales se relacionan con las mismas que debe desarrollar en el campo laboral o profesional, en donde el docente es un guía, porque realiza la respectiva prealimentación de la tarea y de la misma forma solventa las dudas o inquietudes que se presentan en la elaboración del trabajo. En conclusión, a través de este diálogo y considerando las respuestas emitidas por las profesionales aquí presentes y en base a su experiencia sobre las diferencias entre la evaluación y medición, esto nos ha permitido comprender la importancia de ambos conceptos en el ámbito educativo. Tanto la medición como la evaluación son acciones que pueden considerarse complementarias para proveer al maestro la información necesaria para tomar decisiones sobre el comportamiento y ejecución académica de los estudiantes.